En el libro de Marino Gómez Santos, Fernando de Castro, su vida, su obra, figura una larga frase de la Inentralgo que recoge dos afirmaciones. ¿Por qué Fernando de Castro no recibió con Heymans el premio Nobel? Siendo así que el propio Heyman reconoció, poco tiempo después, que sus personales trabajos fisiológicos sobre el cuerpo carotídeo no hubieran sido posibles sin los premios de nuestro ilustre compatriota. ¿Y por qué en 1939, entonces en la cima de sus posibilidades científicas, no fue nombrado director del Instituto Cajal, al que habría podido imprimir la orientación neurofisiológica que la sazón del tiempo requería? Cuando uno pasea por la calle Arenal, una de las más céntricas de Madrid, descubre una placa en el número 16 en la que se puede leer: a Fernando de Castro, ilustre neurohistólogo, que nació en esta casa el 25 de febrero de 1896. Le dedica este homenaje la Sociedad Española de Histología, Madrid, 1982. En el barrio de Chamberí, en la calle Juan de Austria 22, se encuentra otra placa puesta por el ayuntamiento en la que se lee: en esta casa vivió, trabajó y murió el neurólogo de la Escuela de Cajal, Fernando de Castro, que describió el primer quimioreceptor de la sangre. Ayuntamiento de Madrid, 1997. Nacido en Madrid en 1896, Fernando de Castro realizó estudios de enseñanza secundaria en el Instituto del Cardenal Cisneros. Se graduó en 1912. Se dice que la lectura de El árbol de la ciencia, de Baroja, junto con las recomendaciones de sus compañeros, parece que le empujaron a elegir los estudios de medicina que comenzó en 1912. En segundo curso tuvo de profesor a Cajal, por el que llegó a tener gran admiración. Pertenecer a su grupo de discípulos le supuso un largo camino en el que tuvo que demostrar su valía. Trabajó con Achúcarro, que estaba entonces en el laboratorio que había articulado con el de Cajal para el estudio de la neuropatología. Cuando estaba en tercer curso, Cajal le propuso un trabajo: estudio del aparato de Golgi en los botones gustativos. Cuando lo terminó, Cajal, valorando su calidad y pericia, se lo publicó. En 1918 murió Achúcarro a los 37 años y Castro obtuvo la plaza de alumno interno de histología. En el laboratorio de esta materia, entonces a cargo de Jorge Francisco Tello, profesor ayudante de anatomía patológica, trabajó hasta presentar su tesis de doctorado. En 1921 terminó la licenciatura. Inmerso en la tesis, recogió muestras de las autopsias sobre los ganglios sensitivos del hombre en estado normal y patológico. La tesis, presentada en 1922, fue reconocida con el premio Rodríguez Abaitúa de la Real Academia Nacional de Medicina. Este trabajo atrajo después el interés de Wilder Penfield, director del Departamento de Neurología de la Universidad McGill de Montreal. Años después, este le solicitó a Castro 2 capítulos de su obra Cytology and Cellular Pathology of the Nervous System. Penfield estuvo con Río Ortega trabajando en España durante uno de sus sabáticos. Las publicaciones que de este trabajo surgieron le proporcionaron a Castro reconocimiento internacional. Después de Castro comenzó a estudiar la neuroglia, sobre todo en el bulbo olfatorio, tanto en los vertebrados inferiores como en los mamíferos y las personas. De ahí surgieron varios artículos. Su padre falleció en 1921. Cajal le facilitó una beca y acogió a Castro en el grupo elitista de sus discípulos, junto a Tello, Domínguez Sánchez, Lafora, Río Ortega, Villaverde y otros. En 1924, Cajal encargó a Castro la dirección del laboratorio de becarios, que desempeñó hasta 1932 para supervisar los trabajos tanto de españoles como de extranjeros. En 1926 se casó con María Fernández Ardavín, en su Madrid natal, y en septiembre de 1927 nació su único hijo, Fernando Guillermo. Ese año asistió a la 21ª reunión internacional de la Asociación de Anatomistas en Lieja. Fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para trabajar un mes con Buck en Utrecht. También estuvo en el Laboratorio de Histología Comparada de la Sorbona y en el Instituto Neurológico de Ámsterdam.
Comenzó también a estudiar la inervación de la región aortocarotídea. En 2 documentos trascendentes para el campo identificó los varoreceptores que detectan los cambios en la presión arterial en la región del seno carotídeo y los distinguió de los quimiorreceptores que detectan cambios en la composición química de la sangre que estaban circunscritos dentro de una estructura glomerular vinculada a la arteria carótida interna, el llamado glomus caroticum o cuerpo carotídeo. Esta descripción, la primera de un quimiorreceptor arterial, se considera por los especialistas como la contribución científica más importante de Fernando de Castro. Con estos descubrimientos de Castro identificó la base anatómica de los reflejos cardiorrespiratorios que habían sido descritos por el fisiólogo alemán Heinrich Hering, y aún más orientó el trabajo del fisiofarmacólogo belga Corneille Heymans para estudiar el cuerpo carotídeo como la clave para los reflejos quimiosensoriales. Ese año conoció a Heymans en un congreso de anatomistas en Burdeos, era 1929. En 3 ocasiones estuvo trabajando de Castro con Heymans y sus ideas llevaron a reorientar los trabajos de aquel que más tarde le supusieron el premio Nobel. En 1932 se inauguró el nuevo instituto como centro y laboratorio de investigaciones biológicas en el llamado Cerro de San Blas. Cajal fue su primer director. El dominio de las técnicas histológicas que tenía hizo que Cajal le eligiera para compilar en un libro todas las técnicas y procedimientos utilizados por la Escuela Cajal durante décadas. Elementos de técnica micrográfica del sistema nervioso se publicó en 1933. Por entonces ya era tercer ayudante del Instituto Cajal. Obtuvo la cátedra de Histología y Anatomía Patológica de Sevilla, aunque sus amigos opinaban que un investigador como él, en plena producción científica, no debía perder el tiempo en la docencia. Permaneció allí poco tiempo. En 1934 obtuvo una beca Rockefeller para estar varios meses en Turín con Giuseppe Levi, interesándose en la regeneración del sistema nervioso. Según se dice, allí padeció una angina de pecho o quizás fue envenenado. Levi había sido encarcelado por los fascistas. Antes de regresar a España, sin terminar sus trabajos, conoció a Rita Montalcini. Cajal murió el 17 de octubre de ese mismo año. En 1934 fue nombrado ayudante segundo del Instituto Cajal y catedrático de Histología y Anatomía Patológica, agregado a la Universidad de Madrid. En 1936 estalló la Guerra Civil. Tello y Fernando de Castro permanecieron en el instituto que se encontraba en pleno frente durante la contienda. Trataron de conservarlo y acudían todos los días, aunque no pudieran hacer nada. Finalmente, terminada la guerra, sin haber sufrido grandes daños, se reanudaron las investigaciones, aunque prácticamente tuvieron que partir otra vez de cero. Además, tuvo que dedicarse en parte a la medicina privada, haciendo histopatología y cirugía como ayudante para poder subsistir. La Junta de Ampliación de Estudios fue convertida en el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Instituto Cajal pasó a depender de este. Como profesor fue sometido a un proceso de depuración que se resolvió de forma favorable. Aún así, se le desposeyó de la cátedra y del desempeño de cargos. Durante esta etapa, De Castro volvió a trabajar en el glomus, en los preso y quimiorreceptores, y a publicar, a pesar de que apenas tenían presupuesto y materiales para desarrollar las diferentes técnicas. Estaba interesado en conocer el mecanismo de excitación de esas células, es decir, en qué parte de la sinapsis comienza la excitación para el desencadenamiento del impulso nervioso. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, fue becado para trabajar sobre técnicas electrofisiológicas aplicadas al sistema nervioso en el Instituto Rockefeller de Nueva York con Herbert Gasser. Allí recibió numerosas visitas e invitaciones para impartir conferencias. Procedía una de Argentina para dar un curso, lo que hizo en 1948. Fue recibido como un sabio y contactó con gran cantidad de españoles exiliados. También estuvo en Montevideo, Córdoba, Santiago de Chile, Lima, etc. Al periplo americano siguieron una serie de actividades de proyección europea.
En 1950 recuperó la cátedra de Histología y Embriología General de la Facultad de Medicina de Madrid. Sus estudios siguieron dos vías, la sinaptología y el estudio histofisiológico del cuerpo carotídeo. De Castro fue encargado de organizar en 1952 el Coloquio Científico Internacional en homenaje a Cajal en la Facultad de Medicina. Siempre quiso proteger el patrimonio de Cajal y de su escuela. Acudieron varios premios Nobel y destacados científicos de todo el mundo. En posesión de numerosos premios, condecoraciones y distinciones nacionales e internacionales, de haber publicado abundantemente y de formar a varios discípulos, falleció en Madrid el 15 de abril de 1967. Se le considera como el último discípulo directo de Cajal en España. Además, fue el único con perspectiva histórica advirtiendo de la necesidad de preservar el legado Cajal. Bien, nos vemos en el próximo vídeo.